El gobierno avanzó con la presentación de Alma GBA. Alma GBA es el nombre con el cual bautizaron a una licitación para instalar unidades de almacenamiento o grandes baterías en el Gran Buenos Aires o en el área metropolitana de Buenos Aires, que es un área donde hay un cuello de botella por lo menos visible en materia de generación. Pero si tuvieses que hacer un balance de lo que fue la previa, siempre poner en marcha este tipo de licitaciones lleva tiempo, ¿qué análisis harías, digamos? A ver, como balance general, como vos bien dijiste, es el primer proceso que lanza este gobierno. Una pequeña crítica antes, digamos, el gobierno anterior había llevado adelante un proceso que también buscaba por ahí brindar una solución para la situación en AMBA. Este gobierno decidió, lo que fue la Terconf, digamos, ¿no? Este gobierno decidió retrotraer esas adjudicaciones y bueno, y finalmente lanzó este proceso de almacenamiento que, por las características técnicas de este equipamiento, le brinda en principio una solución rápida en términos de implementación que una solución de máquinas térmicas, digamos, lleva más tiempo. Al ser el primer proceso que lanzó este gobierno, claramente hubo algunos pasos que tuvieron que aprender en el transitar. Como crítica, tenía que haber sido un poco más ordenado, tenía que haber tenido un poco más de diálogo con los actores relevantes. Todo el proceso de cómo se iba a instrumentar la adjudicación de los contratos, esa adjudicación, cómo iba a ser el pass-through a lo que fuera la tarifa en definitiva, que en este caso únicamente abarca lo que es Edenor y Edesur, esas dos distribuidoras. Todo ese proceso fue bastante conflictivo en el armado, ¿no? Porque básicamente en un contrato entre partes de privados hay dos partes, el vendedor y el comprador. En este caso aparece una tercera figura, que es la de la Secretaría de Energía, la de CAMESA, asegurando que va a haber un pass-through a tarifa, porque en definitiva las distribuidoras, si no tienen el pass-through, no pueden hacer el pago directo de estos contratos. Eso llevó una cantidad de tiempo adicional al que estaba previsto en los plazos iniciales. Cuando sí se podría haber hecho mejor, ¿cómo debería ser esa interlocución? ¿Qué cosa habrías mejorado si es que lo tenés claro ahí? Primero, juntar a las partes, ¿no? Digamos, el proceso se inició como unilateralmente desde Secretaría de Energía, obviamente tuvo apoyo y respaldo por parte de CAMESA. Se trabajó en un borrador de contrato, que en definitiva era el contrato que iban a firmar los adjudicatarios al final del camino. Ese contrato no estuvo sujeto a revisión, claramente porque no se sabía quién era el adjudicatario, pero no estuvo puesto a consideración de los participantes. Cuando uno recibe ese contrato, digamos, ya como potencial oferente, uno está dispuesto, obviamente, y es parte del negocio, a asumir riesgos, financiamientos constructivos de la tecnología en este caso, porque es algo nuevo, ambientales, digamos, todo eso uno claramente está acostumbrado, es parte de nuestro negocio tomar esos riesgos. Ahora, el riesgo asociado a que la Secretaría va a habilitar a través del ENRE un pass-through a tarifa de lo que es un contrato, digamos, le pone un riesgo adicional a este contrato que claramente nosotros no pudimos participar en esas partes iniciales y luego con el transitar de lo que fueron las distintas circulares y del proceso se fueron ajustando muchas de esas partes. Lo que veníamos solicitando los oferentes básicamente es tener ciertas garantías de que este contrato va a poder ser ejecutado, ya sea directamente con las distribuidoras o si hay en el caso alguna garantía que iba a poder contar con esa garantía. En las primeras versiones era dudoso, digamos, cómo estaba instrumentado. Cuando mirás la cantidad de proyectos presentados, 1.340 y pico de megas, digamos, en total, ¿quedaste conforme? ¿Creíste que por ahí iba a ser menos? ¿Entonces te sorprendió positivamente? ¿O por ahí dijiste, bueno, no, era lo que teníamos en la cabeza, digamos? En primer lugar, participamos por 150 más 55. En el caso de Costanera tenemos los dos sitios, 205 megas. Nuestra expectativa es que vamos a estar adjudicados con esos dos proyectos, con lo cual creemos que vamos a ser el mayor adjudicado en este proceso, pero bueno, obviamente hay que esperar a ver qué acontece. En cuanto a los participantes, creí en algún momento que iba a haber más participantes, sinceramente creí que iba a haber más ofertas, pero igual no quiero desmerecer el proceso, digamos, 1.346 creo que fueron los megavatios ofertados, son importantes. Lo que hay que tener en consideración que en muchos de los sitios donde están ofrecidos se colapsan por un tema de transporte, por lo cual en realidad en competencia hay cerca de 900 y pico de megavatios, ¿no? El resto van a quedar descartados porque hay dos ofertas en el mismo sitio y no pueden ser adjudicados los dos. ¿Te deja alguna lección aprendida teniendo en cuenta que después de esta licitación te viene licitación de transporte? ¿Y qué desafíos ves a grosso modo que tiene el sector del evento por delante? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Si es generación, si es transporte, si es lo regulatorio con la normalización del mercado eléctrico mayorista que el gobierno quiere empezar a partir de octubre, noviembre de este año? Un poco volviendo a lo mismo que atravesamos a través del proceso de baterías. Digamos, los participantes del mercado, de nuevo, estamos acostumbrados a tomar los riesgos inherentes a nuestro negocio. Cuando la regulación no tiene la seguridad jurídica que uno quisiera, es muy difícil internalizar esos riesgos. Esto que mencionaba antes, el pass-through de una tarifa en una zona, en una jurisdicción, quizá con este gobierno uno dice, ok, no va a haber problemas en ese pass-through, pero el contrato es 15 años. El transporte eléctrico está colapsado, básicamente no
no hay capacidad de acceso de transporte eléctrico, se tienen que buscar maneras para que los privados podamos avanzar con obras en el caso de que haya una oportunidad. Entonces estamos muy metidos en esos procesos. Esta regulación ayuda a que esos sean viables. Digo, si tenemos que, esta es la primera licitación de baterías que hace la Argentina. Hay otros países de la región que efectivamente tienen almacenamiento. Chile, de hecho, tiene bastante camino transitado, no tanto, pero tiene otras experiencias. Si tuvieses que explicarle a alguien que no entiende demasiado cuál es el valor que te da este tipo de tecnología, cuán utilizada está siendo en el mercado a nivel global, si lo ves como una solución de fondo para el sistema argentino o no, ¿cómo lo plantearías, digamos? Argentina llega al almacenamiento, así como al renovable llegó 15, 20 años tarde, llega al almacenamiento a tiempo. Hoy lo que está pasando en Argentina está pasando en Chile, está pasando en Europa, en Estados Unidos. Si bien hay algunos lugares de Estados Unidos que hay ya miles de megas o en China instalados, en el mundo se está empezando a instalar baterías utility scale. Para que tengan una idea de qué es esto, los que no son del palo, esto es un contenedor de 20 pies, el típico que ven de importación, lleno de celdas de almacenamiento. O sea, para que se den una idea, es un contenedor que es una gran pila para el sistema. Es la primera licitación que hubo en Argentina, la primera en Latinoamérica, porque en Chile hay muchos proyectos de almacenamiento, pero son privados, digamos, no son llamados del Estado. Obviamente que hay cosas, hay lecciones aprendidas y hay lecciones por aprender que no se pueden copiar de otras licitaciones latinoamericanas. No hubo mucho trabajo detrás y eso se ve reflejado en niveles de incertidumbre en la oferta. Hay una sola oferta internacional. ¿Cuánto lo tenés que reforzar en transporte eléctrico para generar interés real de empresas? Porque Mira, ahí tiene mucho más porque el monto es mucho más alto. Es mucho más alto. La barrera de entrada en transporte eléctrico, 1.500 megas, millones de dólares. Por ahí es un instrumento que tenés que mejorar mucho, digamos. No tengo dudas de eso. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto se hace en AMBA, creo que por dos situaciones. Primero, para lanzar con Edenor y Sur, que son dos distribuidoras del país, se quiere, tope de gama, con las cuales es más fácil firmar un contrato. Es no sé si la primera licitación que hubo con distribuidoras, pero de las primeras en el último tiempo. Sí. De vuelta, estamos empezando a transitar desde contratos con Gamesa a contratos con distribuidoras. Necesitas off-takers serios y fuertes. Lo que no tengo dudas es que después se va a exportar al resto del país. Otras distribuidoras lo están viendo. Ya Córdoba algo anunció. El EPEC. Esto viene a resolver, si querés con curitas o con parches, situaciones en donde hay falta de transmisión o falta de generación cercano a la demanda. En AMBA hoy tendremos un porcentaje grande de la demanda del país y esto lo que hace es cargarse en horarios en donde sobra energía del sistema, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y descargarse en los picos de 12 del mediodía, 1 del mediodía, 6 de la tarde, en los picos de consumo intradiarios. Le da mucha flexibilidad al sistema con costos bastante bajos. Digamos, los costos de las baterías han bajado el 50% en los últimos 2 años. Hoy estamos en costos sumamente competitivos, no implementan un sobrecosto. He escuchado en algún medio que esta licitación va a traer un sobrecosto para el cliente. Todo lo contrario, va a traer una mucho mejor calidad de energía. Aquellos que estén en los nodos de Edenor y de Sur, en donde se van a instalar estas baterías, van a tener mucho menor cantidad de cortes de luz en verano, con lo cual esto asegura y garantiza una mucha mejor calidad de energía a un costo muy bajo.